Saludos y bienvenidos al desarrollo de este video informe. Mi nombre es Jeremy Arias y le explicaré la combinación de fuerzas a través de la experimentación realizada utilizando dinamómetros y pesos libres. El objetivo principal de este video es comprender los siguientes aspectos: determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y cálculo directo, y determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, al mismo tiempo de que es importante recordar los conceptos de fuerza-reacción y la relación entre fuerza y masa. Para llevar a cabo el siguiente experimento se utilizó el siguiente sistema. El sistema experimental consistía en suspender un peso de 100 gramos mediante un hilo el cual está unido a dos dinamómetros, los cuales se encuentran a los lados, y a su vez estos sujetos por dos barandillas tanto horizontales como verticales. El objetivo principal del experimento es analizar la combinación de fuerzas que actúan sobre el peso mediante la lectura en los dinamómetros, como se observa en la siguiente. Esta combinación nos permite obtener información acerca de las fuerzas ejercidas en diferentes direcciones y su distribución, lo que facilita el estudio de la composición de fuerzas en el sistema. En primera instancia se esperaba obtener un paralelogramo simétrico dado que sus ángulos iguales, donde los vectores de fuerza tienen igual magnitud y se oponen en dirección. En este caso el resultante de las fuerzas debería ser cero, lo que indica equilibrio de fuerzas. Sin embargo, al realizar la experimentación práctica, los resultados obtenidos mostraron que a medida que variaba el ángulo de separación, los hilos de los dinamómetros indicaban más fuerza. Cuando se cuelga el peso del hilo y se establece un ángulo de separación, los hilos en los dinamómetros se tensionaban, debido a la fuerza de gravedad que actúa sobre el peso. La tensión de los hilos provoca una lectura en los dinamómetros que se registra como la fuerza media, como se puede observar en la tabla presentada en pantalla. El ángulo de separación de las bases tuvo un efecto directo sobre los ángulos de los hilos. Los hilos se inclinaban más abajo, lo que indicaba aumento de fuerza. Esto es dado como resultado que en alfa 1 y alfa 2 aumentaban gradualmente a medida que el ángulo de separación incrementaba. Para este caso se aplicó la fórmula de la fuerza resultante, en la que como se obtuvo un resultado distinto de cero, se implica que las fuerzas individuales no estaban equilibradas completamente, y en este sentido la fuerza resultante están determinadas por la configuración específica de las fuerzas individuales. Es importante tener en cuenta que el valor de la fuerza resultante podría ser positivo, negativo o cero dependiendo de la información proporcionada para aplicación del ejercicio. En este caso específico que se realizó para 20 grados, el valor nos indicó que dio a 0.924, indicando que las fuerzas individuales no se cancelaban completamente, lo que implica un desequilibrio en el sistema y en la dirección y en el sentido correspondiente a la fuerza resultante, es decir, hacia abajo. En la segunda parte de la experimentación se realizaron modificaciones en los ángulos manteniendo una altura fija en uno de los dinamómetros. En este caso se eligió el segundo dinamómetro, el que se encontraba a la derecha, variando así la altura del primero. Cada el ángulo de uno de ellos, la fuerza también cambiaba. Esto significa que a medida que se incrementaba el ángulo de uno, se observó que la fuerza media de ese disminuía gradualmente, mientras que la fuerza media del otro aumentaba. Esto se debe al cambio en la componente vertical de la fuerza ejercida sobre el peso del sistema. Cuando el ángulo de alfa 1 es pequeño, en el caso de 40 grados, la componente vertical de la fuerza es mayor, lo que resulta en una mayor fuerza media para el dinamómetro, en la posición de la fuerza 1, es decir, para el primer dinamómetro. A medida que se aumentaba los grados de alfa 1, la componente vertical disminuye, lo que lleva a una disminución de la fuerza medida por ese dinamómetro, mientras que para el otro dinamómetro, cuando se mantenía constante, la fuerza media se mantiene. En ambas tablas se pueden calcular la resultante de la fuerza utilizando el paralelogramo de la. En la primera tabla podemos observar que las resultantes tienen magnitudes cercanas e individuales, lo que indica que las fuerzas están bien equilibradas y sus componentes se anulan en gran medida. En conclusión, mediante el uso de métodos del paralelogramo y el cálculo directo logramos determinar la fuerza resultante y su magnitud y dirección en dos conjuntos de datos. Al comparar los resultados pudimos observar cómo en diferentes configuraciones de fuerza pueden dar lugar a diferentes magnitudes de fuerza resultante. Estos hallazgos demuestran la efectividad de los métodos empleados y proporcionan una comprensión más profunda de la suma de fuerzas en sistemas físicos.